Mateo capítulo 13, verso 44. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, con unción de su Santo Espíritu. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Qué interesante. Lo primero que podemos percibir, lo que sale de la boca del maestro de maestros, es que el reino de los cielos no está a simple vista. El reino de los cielos está, ¿cómo? Escondido. Wow. Este hombre tuvo que haber buscado, escarbado, tuvo que haberlo hecho por mucho tiempo hasta que al fin lo encontró. Y luego dice que volvió a esconderlo, a enterrarlo, creo que para que nadie lo quite. Y gozoso vendió todo y compró aquel campo. Wow. Muy interesante cómo Jesús enseña por parábolas. En las parábolas Jesús tiene verdades escondidas. Amén. Jesús, más que predicador, él fue maestro. Más de 100 veces en el Evangelio se nombra el reino de los cielos o el reino de Dios. Jesús nunca vino a hablar de religión, nunca vino a profesar, a practicar o a establecer una religión. ¿Sí me está entendiendo? Él vino a establecer un reino. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia contiene o es la institución, la constitución del reino de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces, Jesús vino a establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios, que un día Adán lo había perdido. La palabra de Dios dice que los cielos son para los ángeles y la tierra para los hombres, y el propósito del hombre es gobernar la tierra, el gobierno de Dios a través de un hombre en la tierra. ¿Sí me está comprendiendo? Amén. Oremos, mi querido hermano, incline su rostro. Padre amado, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos nuevamente entrar en tu presencia. Gracias te damos, amado Señor, que seas tú hablando y ministrando conforme tu gracia y tu verdad. Desde ya declaramos que esta palabra la cubrimos con tu sangre poderosa y le prohibimos al malo que la robe. Declaramos que da fruto al 100%, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Interesante. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Como Jesús es práctico. Jesús enseña por parábolas. Él enseña con alegorías, Él enseña con metáforas, con lo que la gente entiende, con lo que la gente conoce. Aquí le enseña como un tesoro. Pero ¿qué es para usted un tesoro? Para unos el tesoro puede ser el trabajo, porque es lo que más atesora. Para otros puede ser el cónyuge, para otros puede ser el hijo. Un tesoro, ¿qué es para usted lo que más vale? Con eso le estuviera hablando Dios en esta hora. El reino de los cielos es semejante a lo que tú más cuidas, a lo que tú más valoras. Pero ¿qué es lo que usted valora? Es tremendo. En el huerto del Edén no se perdió una religión, ni mormones, ni testigos de Jehová, ni nada, ni denominaciones tampoco. No se perdió la alabanza, no se perdió la liturgia. Lo que se perdió en el huerto del Edén fue el gobierno de Dios. Amén. Lo que entregó Dios a Adán. Adán fue creado a su imagen, a su semejanza, ¿sí? Y fue dotado o fue capacitado con poder, dominio y autoridad. ¿Para qué? Para ejercer el reino de Dios sobre la tierra. Pero Adán, al desobedecer la orden divina, el mandato divino, no solo quebrantó el mandamiento, sino que entregó la soberanía del mundo o de la tierra. ¿A quién? Al reino de las tinieblas. ¿Está comprendiendo? Amén. Póngale un momentito Romanos 14:17.
Romanos 14, 17. Miren, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida ni bebida. La gente se preocupa por lo que el uno come, que no puede comer cerdo, que no puede comer esto, que no puede comer el otro. No tiene nada que ver con la comida, no tiene nada que ver con la bebida, sino justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y el resto vendrá por añadidura. El reino de los cielos es paz, y la paz, esa paz que el mundo no la da, esa paz que proviene de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo es nuestra fortaleza. El gozo no proviene de fuera, no proviene de lo exterior, es un estado interno, es lo que Dios nos ha dado. Y dice, en el Espíritu Santo, en el reino de Dios opera el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios es espiritual. ¿Usted puede ver al Espíritu Santo? No, porque es invisible. El reino de Dios también es invisible, pero sí se puede hacer visible o palpable en nuestras acciones. Amén. En los resultados. Entonces, ahora, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice el reino de los cielos es un tesoro? Por el valor incalculable que tiene al encontrarlo, o la persona que lo encuentra. Porque hay un gran valor cuando alguien descubre el reino de Dios. ¿Qué se encuentra en un tesoro? Cuando usted mira en las películas, abren esos baúles, ¿qué se encuentra? Oro, plata, piedras preciosas, diamantes. Algo tan preciado que le cambiará el estilo de vida a la persona que lo encuentre. ¿Está entendiendo? Amén. La pregunta es, ¿usted ya encontraría el reino de Dios? Amén. Bueno, hoy le vamos a ayudar a que descubra, a que encuentre. Amén. Por eso, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, no les decía que repitan tantas veces. Es lo que les decía: cuando vayas a orar, ora así. Póngale Mateo capítulo 6, verso 9. Le decía que cuando se acerquen, reconozcan, se acerquen primero como hijos y le digan: Padre nuestro, que estás ¿en dónde? En lo alto, en lo sublime. ¿Qué más? Te decía: santificado sea tu nombre. El único santo, santidad. Después de acercarse como hijos, después de reconocer la soberanía, la grandeza, la santidad de Dios, empiezan las peticiones. Y lo primero que Jesús les recomienda, no el pan nuestro de cada día, no. Lo que les dice: venga tu reino. Ponga Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Qué tremendo. El concepto práctico y acertado sobre el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí está comprendiendo? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando usted ora, eso es lo que le está pidiendo a Dios. Amén. Le dice: venga tus órdenes, vengan tus estatutos. ¿Qué hace un rey? ¿Qué hace un rey? Cuando un rey se sienta en el trono, ¿a qué? A gobernar. Y lo que sale de su boca son mandatos, son estatutos. No es si tú quieres, si te parece bien. No, hasta los niños lo entienden. Usted les pone a los niños a jugar, el rey manda. Y dice que el rey manda que le traigan un lápiz. Y son morbijitos, corren. Por eso dice la palabra
que el reino de los cielos es de los niños. ¿Sí? Porque en ellos no hay malicia. Porque si le digo a usted, Rey, manda que traiga un lápiz, va a quedar viendo, pensando, está jugando el pastor. Pero si le digo a los niños que ellos vienen corriendo. ¿Sí? Tan sencillo y tan práctico. El reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. Pongan el verso 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué es el reino de los cielos? Hacer la voluntad de Dios. Sencillo. Así. No tiene que tanta teoría, tanta teología. Simplemente hacer la voluntad de Dios. Amén. Seguimos. Descubrir el reino de Dios. Dice Jesús que tiene que ser nuestro mayor anhelo. Antes de pedir comida, bebida, vestimenta, porque dice Jesús eso. Dice, no te preocupéis por qué vas a comer o por qué vas a vestir. ¿Sí o no? Que empieza a dar una lista Jesús. ¿Y qué dice en el verso 33? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Los gentiles, dice que buscan, los inconversos, ellos buscan bienes materiales. Ustedes no, ustedes busquen, ¿qué cosa? El reino. Si ustedes buscan el reino, eso es añadidura. Ellos quieren la añadidura y no quieren el reino. No saben lo que están pidiendo. Y hoy vamos nosotros a buscar el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos anhelan aprender sobre el reino? Amén. Vamos a hacerlo en 3 puntos. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, verso 15. Punto número 1 para los que apuntan. El reino de Dios comienza como una orden, un mandato que sale de la boca del rey. Llegó Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 2, verso 15, 16 y 17. ¿Llegó? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó. ¿Qué hizo? Mandó. Abrió la boca el Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden fue clara. Dios se encargó de darle la provisión. Simplemente le puso trazó una línea, puso un límite para ver si toca o no toca, si ama o no ama, respeta o no respeta. ¿Sí? Porque por ahí pueden decir: mis ojos son solo para ti. Llévele a la playa, llévele a un lado donde haya más gente, a ver si es verdad, los ojos son solo para ella. Tiene que ser así, a menos que sea no vidente. Porque, claro, entonces tenemos que entender cuál es la columna vertebral del reino. Lo que sostiene es la obediencia. ¿Sí está entendiendo? ¿Y usted es obediente? Uy. ¿Cuántos desobedientes digan amén? Ahora sí. Ahora sí. Casi me convence. Entonces, la columna vertebral del reino es la obediencia. Adán, al desobedecer, se salió de la voluntad de Dios. Se salió del reino de Dios. ¿Sí está comprendiendo? Amén.
Entonces, la pérdida del reino es a través de la desobediencia. A través de la desobediencia de Adán, dio paso al reino de las tinieblas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versos 5 y 6. Miren, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Me imagino que ahí está el rey del deporte. ¿Cuál es? El fútbol. Pero Jesús no quiso ser Messi. Y bueno, y hay muchos reinos, ¿no? Pero que dice que le mostró todos. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Usted sigue leyendo, Jesús no le desmiente. ¿Quién cree que le entregó el reino? Adán. ¿Por qué? Por su desobediencia. Hay dos reinos: o la luz o las tinieblas. Amén. No hay nada en el medio, por si acaso. Entonces, desde la caída adánica, el hombre lucha con dos clases de enemigos. El primero es su propia carne, los deseos y pasiones desordenadas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Y hoy usted tiene que descubrirlo. ¿Qué es lo que le gobierna al hombre? O gobierna el reino de Dios en él, o gobierna el reino de las tinieblas. Miren, el primer enemigo, su propia carnalidad, porque se murió en él el espíritu y quedó solo puro alma y cuerpo, porque somos tripartitos. La palabra dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Al morirse el espíritu, solo él quedó alma y cuerpo. Y desde ahí el hombre, en su ignorancia, si no hay un afecto, para él no hay amor. Si no hay un afecto corporal, por eso dice la pruebita de amor. Y no entiende que la prueba de amor es un anillo. Esa es la mejor prueba de amor, porque está probado a ver si le ama o no le ama, o no. Entonces, cuando usted le pide la prueba de amor, ya, listo, dice, tanto es mi talla. Y me gusta de diamante, y me gusta de esto. Porque estamos hablando de que la mejor prueba de amor es un anillo, ¿o no? Honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. A los adultos y fornicarios los juzgará Dios, dice la palabra, ¿oyó? Entonces, pero el carnal, porque está ahora revestido de carnalidad. Si le ha visto no sé si ha visto usted Madagascar, no ha visto a ese leoncito que ya, Alex, ¿le ha visto a Alex? Pero a León. Él ya empieza a ver a los hermanos, a los amigos. Digo hermanos porque de pronto haya un Alex de León entre los hermanos. Entonces, empieza a verle como chuletas, como carne, o sea, ya no es la hermanita, ahora wow, vino acá Miss la Pulida, Miss la Legarda. Entonces, no es así, no funciona así. Pero como está carnalmente, entonces ahora todo quiere que sea así. Y el fruto del Espíritu es amor. Y lamentablemente en la carnalidad no hay amor. ¿Está entendiendo? Habrá calentura, lo que sea, pero menos amor. ¿Sí? Miren, y vamos bíblicamente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
molesta la Biblia. ¿Para qué no haga lo que te da la gana? Ya. 18. Esto es la ley para que por lo que ya. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Avance. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y encuentra usted la lista: adulterio. ¿Sí sabe lo que es adulterio? Tener relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales. Fornicación, no estar casados. Inmundicia, ya sabe lo inmundo, lo que no es de Dios, lo profano. Lascivia, es un deleite desordenado, sexual. Idolatría, todo lo que se interpone entre Dios y usted, puede ser hasta su celular, su pareja y lo que sea, no solo son las imágenes. Hechicerías, ya saben, la manzana envenenada. Enemistades, cuando le tuercen los ojos. Pleitos, ¿y cuántos son? ¿Y a cómo nos toca? Celos, que iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías, errores doctrinales. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pastor, pero ahí no está el fumar. Bueno, Pablo, por si acaso, por eso los ecuatorianos, aumenta, dice, y cosas semejantes a estas. Ahí ya encierran cosas que de pronto usted no encontró ahí. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está entendiendo? El primer enemigo, ¿cuál fue? La carne, su propia carnalidad y sus deseos. El segundo enemigo, Satanás y sus demonios. Efesios capítulo 6, verso 12. Rápidamente, Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, voy a explicarle un poquito mejor. Digamos que usted está viendo algo que no debe de ver. Esas películas de psicosis, esas de 3X, 4X. Pornografía, pues. Ahí sí me entendió. Entonces usted está mirando ahí, aprovechando que nadie le ve, siendo que Dios sí le ve. ¿Qué cree que va a suceder ese rato? Esa hueste de maldad se le incrusta, pero no sale de la televisión, no sale del computador, baja de las regiones celestes. ¿Por qué? Porque usted le abrió una puerta, porque sus ojos son las ventanas del alma. ¿Me está entendiendo? Entonces, ya vi. Cambiemos el contexto. Si usted sufre del chisme, sufre. Entonces, si a usted le gusta la lenguoterapia, ay, no, a mí no me gusta, pastor, pero me entretiene. Bueno, si a usted le entretiene, entonces de ahí baja la hueste y se le esclava. ¿Sí ve? Entonces, eso usted tiene que tener la película clara. En la caída adánica, Adán se topa con ¿quién? Con dos tipos de enemigos. Primero su carne, y segundo Satanás y sus demonios. Entonces el hombre de Dios, y así en el gobierno de Dios, ya no puede ejercer dominio. Ahora es gobernado, ahora es dominado por Satanás, usando los deseos carnales y su influencia demoníaca. En el huerto del Edén, Dios le entregó el reino, le dio poder, dominio y autoridad, las capacidades para que él pueda ejercer gobierno. ¿Me está entendiendo? Amén. No es posible
que ahora una planta le domine al hombre. Usted le ve atrapados por la marihuana, por la cebada. Ahora fácilmente los artefactos, los objetos, los dispositivos, las cosas, ahora le dominan al hombre. Y al hombre ya no ejerce dominio, ya no ejerce poder, ya no ejerce autoridad, porque el reino lo perdió. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo recordaba que una vez fui a una visita y la mamá de un muchacho dice que ya le ha predicado muchas veces, le ha llevado a centros de rehabilitación al hijo, pero el hijo no entiende. Le digo, vamos a orar por él. Dice, no, lo que pasa es que mi hijo es ingobernable, dice. Le digo, se equivoca, porque está siendo gobernado. La droga le tiene quieto para la foto y le manda las veces que a él quiere, y lo peor es que obedece. Así pasaba cuando uno bebía igual el alcohol. Uno decía, es que él me empuja y yo me caigo. Una vez ni necesitaba que le empuje, solito destapaba y solito tomaba. Y toma Cristian y toma Marcelo, y toma Cristian y toma Marcelo. No necesitaba de amistades porque dice, ellos son los malos, malos borrachos son ellos. Entonces, y no era que el mal es el alcohol, y eso es lo que a uno le dominaba. ¿Me está entendiendo? Entonces, ahora el hombre ha perdido el dominio de las cosas, el dominio sobre su propio cuerpo, sobre sus propias emociones. Amén. Seguimos, punto 2. Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo capítulo 3, verso 1. Mateo capítulo 3, verso 1. Yo le dije que Jesús no vino a enseñar una religión, no vino a establecer una religión. Él vino a recuperar lo que Adán perdió. ¿Y qué perdió? El reino de Dios. Y viene Juan el Bautista en el desierto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Cuántos fueron a predicar este fin de semana? Amén. ¿Que estaba agotado? Entonces usted no estaba en el desierto. Usted estaba donde había multitudes. Son que estamos full, casa llena. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Cuál era la predicación? Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos al Mateo 4, verso 17. Viene Juan el Bautista profetizando desde Isaías a romper el silencio. Viene a preparar el camino del Señor y viene a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora viene Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no te cambia el mensaje. Siendo Dios, no cambió el mensaje es céntrico. ¿El mensaje cuál es? El reino de Dios. Entonces, Jesús, usted lee los evangelios, Jesús empieza su ministerio, ¿cómo? Diciendo, hablando del reino. Cuando va a morir, habla del reino, y cuando resucita, vuelve a hablar del reino. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Él predicó, enseñó y sobre todo lo vivió. Lucas capítulo 22, verso 42. Y usted se va a dar cuenta, Jesús lo vivió. Mira, está en su momento crucial, instantes antes de ser crucificado, siendo Dios. Miren lo que dice el texto. Él eleva una oración diciendo,
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino, ¿qué es el reino de Dios? Hacer la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? Jesús lo hizo. Jesús lo cumplió. ¿Oyó? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, hay muchas iglesias que te van a hablar del reino, pero pocas son las que van a vivir el reino. Pocos van a ser ciudadanos del reino, hombres del reino, mujeres del reino, matrimonios del reino. ¿Está entendiendo? Jesús vino a restaurar la autoridad. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él vino a recuperar lo que Adán perdió. ¿Está entendiendo? Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Con su muerte y resurrección venció al reino de las tinieblas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué tremendo! Entonces Jesús vino a restituir al hombre su posición original. A ver si está comprendiendo. Dice la palabra de Dios que cuando se predica el evangelio del reino o el mensaje del reino, viene el malo y roba la semilla. Porque el mensaje del reino es un mensaje poderoso que hace daño a las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Donde la luz llega, las tinieblas retroceden. Dice que en los cielos venga tu reino. ¿Qué hay en el reino? Autoridad, honra, fidelidad, sanidad, prosperidad. Todo eso está en el cielo. Pero hay enemistad entre los cielos y la tierra, y viene Jesús con su sacrificio en la cruz del Calvario. Él viene a hacer las paces al pueblo con Dios. ¿Está entendiendo? Amigos del mundo, enemigos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él viene a ser el puente, el intermediario, para que hoy descienda. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Cuántos dormidos digan amén? Punto 3. Perteneciendo al reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. Entonces, muy tremendo. ¿Qué es lo que vino a enseñar Jesús? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? El maestro de Israel. Él es el mandamás, el que sabe las escrituras. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ay, Jesús, paciencia la de Jesús. Mire, yo me hubiese sacado el peine del chompiras, le hubiese dicho: cabezón. No es literal. Te llama a nacer de pensamientos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces está dando algo tan sencillo el maestro. Le dice que una planta, para pertenecer al reino vegetal, tiene que nacer como planta. Usted quiere pertenecer al reino espiritual invisible, pues tiene que nacer en el Espíritu. Amén. Y para el que no ha tenido un encuentro con el Señor, también se le conoce como despertar espiritual. Usted tiene que ir a ese retiro y va a ver cómo el Señor lo activa. Ahí es cuando usted puede conectarse y hablar con el Señor. Amén. Para pertenecer al reino espiritual, uno tiene que nacer en el Espíritu, nacer de pensamientos. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acuérdese que se salió de la voluntad de Adán, desobedeció, y usted puede fácilmente salirse de la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios es que hoy esté usted aquí en este lugar? Pero ¿será que la voluntad de Dios es que estés en el Facebook? Entonces, ojo, no se salga de la voluntad de Dios. Póngale en modo avión a ese aparato endemoniado. No, usted tiene que darle buen uso. Depende del uso que usted le dé. No sé si su teléfono será inteligente, no será inteligente, será tontofón, no lo sé. Si es que tiene la Biblia, es inteligente, no importa si valga unos $100, es inteligente. Pero si no tiene la Biblia, puede valer $1000, pero ese teléfono es bruto. De inteligente no tiene nada. ¿Sí? Porque dice que la sabiduría, ¿qué es? Apartarse. Dice, la sabiduría es el temor de Dios, ¿cierto? Y la inteligencia, apartarse del mal. Entonces tiene que tener la palabra para que sea inteligente. Amén. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido, o sea, llegó un fin. El reino de las tinieblas, o sea, llegó a su fin. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Pero entendamos, ¿qué es el reino de las tinieblas? Escasez, miseria, enfermedad, pobreza. No había en el huerto del Edén eso. Dios no creó a un hijo para torturarlo, para maltratarlo, para hacerlo morir de hambre. No. Ni la muerte estaba activa. ¿Está entendiendo? O sea, no tenía licencia para matar. Pero todo eso perdió Adán. Ahora viene Jesús, establece, recupera. Es más, el libro del Apocalipsis dice: yo soy el que vivo, que estuve muerto, y aquí tengo las llaves de la vida y de la muerte. O sea, el diablo ahorita tiene que pedir permiso para llevarse a alguien. Amén. No puede a diestra y siniestra llevarse como antes. Entonces dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Pero esa palabra arrepentidos dice metanoia. Cambio de mente, cambio de pensamiento. No, es que yo creía que como Diosito está en todos los lados, entonces ¿para qué ir a la iglesia? Entonces, o sea, Dios en su infinita sabiduría, en su perfección, se equivocó creando la iglesia. Si voy a estar en todos los lados, ¿para qué? ¿Para qué levantar pastores? ¿Para qué congregaciones? No. Entonces no funciona así. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Cambiarle la manera de vivir es fácil, pero cambiar la manera de pensamiento solo Dios. Nosotros cogíamos en la ciudad de Cuenca, cogíamos bastante gente de la calle, alcohólica. Lo llevábamos al campamento, le dábamos un jabón, un champú que se bañe, le bendecíamos con ropa. Lo cambiábamos la manera de vivir. Estaba elegante. Pero como no le cambiamos la manera de pensar, ¿qué cree que pasaba? Después se volvían al lugar de donde se les sacó. Porque nunca cambiaron la manera de pensar. Es más,
hay una lucha con los hermanos de la fundación. Cuando nosotros estamos trabajando en la obra, construyendo las oficinas y todo eso, en el momento que estamos nosotros en la hora del almuerzo, nosotros cogemos una mesa, un mantel y nos sentamos ahí a la mesa a comer. Pero ellos saben querer comer así animalitos, así en el patio, así sentaditos. O sea, acordándose de qué, del mundo, de donde se vino. ¿Por qué? Porque no cambiamos su manera de pensar. Y si no cambia su manera de pensar, no va a poder cambiar su manera de vivir. Y eso es lo que Dios viene. Por eso dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia tu manera de pensar. No, es que yo creí, ya no creas así. Ahora cree como es. Es que yo pensaba, ahora piensa mejor. ¿Está entendiendo? Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios ha empezado una obra en ti y Él se va a perfeccionar. Pero tú tienes que obedecer a su palabra, obedecer a su mandato, y vas a ver la obra que el Señor está haciendo en ti. Amén. Entonces, el Señor ha restaurado el reino. Él ha restaurado el poder, el dominio y la autoridad en el hombre. Amén. Solo que el hombre tiene que entender que primero el reino de Dios tiene que establecerse en el corazón del hombre. Primero tiene que ser gobernado. Con Dios es así. A Noé le dice que prepare una arca, porque va a venir un diluvio, va a venir la muerte, se van a extinguir. Y dice, hazte un arca. Y esa arca representa a la iglesia. Y dice, entra tú y tu casa. Pero Noé no dice, no, vayan ustedes, yo después les sigo. Se termina las eliminatorias, ya les caigo. Solo se pasa la alabanza, no, ya llego. No dice así. Él tiene que entrar primero, porque es el cabeza de hogar, porque es el rey y sacerdote de su casa. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es más, a Dios no le caen los cobardes. Usted ve Apocalipsis, los cobardes son los primeritos que comandan la lista. Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, empieza ahí. Y Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que usted tiene que empezar, porque el reino de Dios gobierne en su ser, entre en su corazón, entre en su mente, y usted empiece a ejercer ese dominio en usted mismo. Amén. Dios nos devuelve el poder, el dominio y la autoridad, y debemos empezar a ejercerlo sobre nuestros propios complejos, emociones, deseos carnales. ¿Me está entendiendo? También Dios quiere gobernar tu casa. Dios quiere gobernar tu familia, pero es a través de ti. Cuando ya un hombre entiende el reino, un hombre entiende que no hay algo más valioso, entonces está decidido, no solo él, sino su casa. ¿Está entendiendo? ¿Qué pasó con Josué? Capítulo 24, verso 15. Josué capítulo 24, verso 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Le dije que hay dos reinos, la luz y las tinieblas. Si no estás sirviendo del uno, estás sirviendo del otro. Hoy estoy sirviendo aquí de bendición para usted.
Pero antes no servía de esta forma, servía de otra, que hacía llorar a mi madre y a un montón de gente. ¿Se da cuenta? Entonces ahí usted ve a qué lugar quiere usted servir. O sirve el uno o sirve el otro, no hay nada en el medio. O somos instrumentos de bien o de maldad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Déselo bien fuerte. Déselo bien fuerte. Un hombre que entendió cuál es la voluntad de Dios, cuál es el reino de Dios. La obediencia, la obediencia, la obediencia. Y él dice: yo no estoy solo en esta obra. Yo tengo casa y soy responsable por ellos, así que nada. Es que amor, pídele permiso al pastor, vamos. Nada que pídele permiso. Mi casa y yo. Después del culto podemos ir a donde tú quieras. Pero antes no. ¿Ya? Usted no puede negociar con el tiempo que usted ha separado para Dios. ¿Oyó? Usted tiene de lunes a sábado para que distribuya. A Dios le está dando horitas. Y esa horita quiere usted negociar. No. El reino de los cielos es un tesoro. ¿Oyó? Usted no puede negociar. Déjele que sufra el faraón. Amén. Ahí sí nos dice amén. Voy a pedir permiso un jueves, un martes, un al faraón pídale permiso. Ya es. Pero no se ponga a negociar con el tiempo de Dios. Dios no solo quiere gobernar a ti, porque el reino de los cielos se extiende, el reino de los cielos se transfiere. El reino de los cielos o el reino de Dios es influir en la sociedad bajo el reino de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, wow, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó del reino de las tinieblas al reino de la luz, a su luz admirable. Aleluya. ¿Se da cuenta? Linaje escogido. Tiene usted un ADN real. Usted lee Mateo, las genealogías, y empieza a decirle de tal persona a tal persona, 14 generaciones, porque ahí no existía el ADN, la prueba de ADN, existían las genealogías. Si yo hoy me pongo a preguntarle por su genealogía, a ver usted, porque hay gente que no valora ser hijo de Dios. Él prefiere decir: yo soy pariente de la mamalucha, yo soy nieto, yo soy hijo, yo soy y piensa que es gran cosa. Pero yo soy un hijo de Dios. Y las tinieblas retroceden. Estaba en la ciudad de Cuenca, en la puerta de la iglesia, y un borrachito estaba haciendo un problema. Y estaba hecho que incluso creo que tenía algo, o sea, un cuchillo, pero estaba hablando. Le digo: ven para acá. Y se acerca. ¿Con quién crees que estás hablando tú? Y él me dice: ¿con quién crees que estás hablando? ¿Sabes quién soy? Un hijo de Dios. Soy un ministro. Y Dios te ama. Ven, vamos a la iglesia. Te invito. Y el otro cogió: perdóname, no, yo no. Empezó a ir, le digo: ven. No, se fue. Porque hay
Cuando ya está, la autoridad está a la luz, o sea, toda tiniebla retrocede. Si él luchaba un poquito más, podía entrar en la iglesia. ¿Ya? Pero lo que le quiero decir es que ya no ejercen ellos sobre nosotros, cuando ya existe el poder, el dominio y la autoridad. ¿Me está entendiendo? Entonces no tú me estás diciendo, verás que yo también soy de la gente pesada. Verás, yo le voy a llamar. Ahora, ¿cuántos de acá dirán, soy hijo de Dios? Además, en el restaurante solo creo que no, pero ahí tiene que usted decir quién es, su identidad, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que prediques, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, ¿será que nos conviene el reino de Dios? Entonces, Jesús decía, cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tú, venga tus leyes, venga tus estatutos, que tu siervo cumple. Ahí se nos dice amén. O sea que usted ora religiosamente, pero eso no es decir. No, usted tiene que orar con entendimiento. Lo que usted está diciendo, usted tiene que saber lo que está hablando. Usted primero dice, venga a tu reino, y Dios le dice, no dejando de congregarnos, y yo le veo la silla vacía. Eso es religiosidad, eso no es reino. Si usted ya está diciendo, venga a tu reino, es que usted va a obedecer. ¿Sabe qué pasa al que no obedece? Solo le mandan a cortar la cabellera, pero desde los hombros para arriba. Se llama desacato a la autoridad, desacato al rey. ¿O no ha visto? Verás los dibujitos de Alicia en el País de las Maravillas, y ahí le cuentan, os cortaré la cabeza. Lo mismo pasa en la Biblia, lo mismo pasa. Le dice que a Moisés, le dicen que se congregue, que jale a todo el pueblo, y vamos a que le dediquen un tiempo al Señor. Y se le ocurre a un fulanito que ha estado buena la chamba, se le ocurre quedarse trabajando, cortando leña, y pregunta que qué van a hacer. Solo tuvieron que matarle a pedradas nomás, nada más. Ay, pero ¿qué ves? ¿Cómo van a hacer? ¿Dónde está el amor de Dios? Simplemente está dejando un precedente. Porque si no se deja un precedente, capaz que el siguiente sábado, porque ellos se congregaban el sábado, venía la mitad del pueblo, y el otro domingo ya, el otro fin de semana ya ni siquiera hubiese venido. Entonces, para eso son los precedentes. Amén. Enhorabuena que no estamos viviendo la ley de Moisés, pero vivimos la ley del reino, que para mí la ley del reino es un poco más fuerte. Solo le voy a poner una instancia. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál era el resultado en la antigüedad si adulteraba? Esa persona moría. ¿Cuál es el resultado si la persona en la ley del espíritu codicia? Igual es adulterio, también muere. No físicamente, pero sí espiritualmente. Por eso es que ya no quiere hacer las cosas, ya, es que está aburrida la célula, es que la palabra. Pasa que tiene un tamal bien guardado ahí. Y está mal, no humilde, está mal. ¿Oyó? Y bien envuelto, por si acaso. Tremendo rollo ahí guardado.
tiene que dejar que el Señor escudriñe, saque y le libere. Amén. Póngale un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos, Mateo capítulo 28, verso 18. Dije que el reino de Dios siempre comienza con una orden y se sostiene con la misma orden, porque la columna vertebral del reino es la obediencia. Entonces, Jesús, el mero mero, el Rey y Señor de señores, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, ahí existe una orden, y en esa orden calificamos todo: pastores, líderes, gente de pueblo, no importa, sea doctor, sea mecánico. Por ahí hay una película, La Forja, es buena, esta que se ve, para que no es que solo los líderes, los pastores, no. Esto es, a ver, déjeme ver. Por tanto, solo los pastores y los líderes id y hacer discípulos. No está así, ¿verdad? Por tanto, ese es para todos, y no es una orden, sale de la boca de Dios. No es si te sobra tiempo, si te parece, si tienes ganas, con ganas o sin ganas, te guste o no te guste. No le gustó. Por tanto, id y hacer discípulos, no creyentes, discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Avance, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si usted quiere que el Señor esté con usted todo el tiempo, que el Señor prospere toda área de su vida, es mejor la obediencia a los mandatos del Señor. La obediencia a lo establecido. Romanos 13 dice que el Señor puso autoridades, que toda autoridad es establecida por Dios, y al que resiste a la autoridad, a Dios resiste. A ese es declarado rebelde en el reino de Dios. Esa es falta de sujeción, rebeldía. Eso fue lo que le hizo caer a Satanás cuando era luz verde. Entonces, si usted quiere permanecer en el reino, primero, para habitar en el reino, pertenecer, tiene que nacer de nuevo. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? Amén. Primero tienen que morir a su viejo hombre, a su carnalidad, a sus pensamientos. ¿Cuántos quieren morir? Amén. Ahí ya bajó el amén. Bueno, con los que quieren morir, bienvenidos a su funeral. Tiene que morir a esa carnalidad, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. ¿Está entendiendo? Y usted nace en el reino, y ahora su permanencia en el reino es a través de la obediencia. Vienen a Jesús y le dice: Jesús, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les queda viendo: ¿en serio? Dice: yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. He aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa del maligno, y nada os hará daño. Pero no te regocijes de que los demonios se sujetan. Mejor regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro. Amén. Yo sé que los demonios se me sujetan bajo mis pies, pero ¿será que tú te vas a sujetar? Yo conocí a un hito que no se sujetó, más se demoró en subir que en caer. Y así hay muchos. Más se demoran en que le den un puesto, un cargo,
que en permanecer, en mantener donde Dios le puso, sea en ministerial o sea en lo secular. El chiste es permanecer. ¿Y cómo se permanece? A través de la obediencia. Si usted obedece tal cual Dios le pide, usted va a ver buenos resultados. Pero si usted obedece a medias, va a tener resultados a medias. Comentaba en alguna enseñanza, recordaba que una vez visitaba a una hermana, estaba mal, su tiendita estaba vacía y solo decía que lo único que le preocupaba era que tenía 2 sicarios que le querían matar. El uno venía de mañana y el otro venía en la tarde. Para mí era como que veía el acusador de día y de noche. Y le digo, ¿pero cuánto está debiendo? Y dijo que como $800 o $700, algo así. Que al uno le ha pillado que para casarse ha hecho fiesta con trago, con todo, porque todavía no era cristiana, que recién estaba viniendo a Cristo. Y lo segundo, que se acababa de comer a tiempo. Y le digo, a ver. Y como nosotros, dice, venga tu reino, ¿a dónde? Así como en el cielo, en la tierra. Entonces el reino de los cielos se transfiere. El reino de los cielos, o sea, como uno como embajador del reino donde uno pisa, ese suelo pertenece a la nación donde usted pertenece o donde a usted le han enviado. ¿Sí está comprendiendo? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de cambiar atmósferas. ¿Sí? Donde hay enfermedad, tiene que venir a salud, la sanidad. Donde usted separe 2 cosas: o se va el diablo o se va el diablo, pero los dos no podemos habitar. Me voy yo, dice. La luz se establece y la tiniebla retrocede. No, que se quede el diablo y yo me voy. Usted tiene que echar fuera a Satanás. Eso es lo que le pasó a Adán. Eso le pasó a Adán. Adán tenía que echarle fuera al diablo, pero la Eva mejor prefirió, en serio, ¿será? Se puso a coquetear con la comadre, con la serpiente. Entonces esa fue la caída, porque se puso a tolerar el mal. No, usted sin titubear, fuera. ¿Sí? Jesús le dijo, escrito está, vete de aquí, Satanás, o sea, fuera. ¿Oyó? Entonces, donde usted va, podemos cambiar atmósferas. Donde yo voy, porque pisamos y pertenece al reino de Dios. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Y entonces, ellos están en un mar de lágrimas, y no es para menos, va a morir la mamá. Yo le digo, pero muéstreme las cartas que pongamos sobre la mesa. ¿Tiene usted algún pariente en el exterior, algún hermano, alguien que medio pudiente que le pueda prestar? Yo sé que le van a bendecir y le han de cobrar, pero es para salir de esto, porque ya vimos las 4 y ya cae el de la moto. Y entonces me dice, sí tengo tales hermanos. Le digo, mire, vamos a orar, vamos a hacer esto. ¿Con cuánto se llena la tienda? Con unos $200. Ya, entonces va a pedir lo que es para pagar, y va a pedir 200 más, pide, ¿ya? Y luego, con eso, usted va a llenar la tienda y aquí ya no se come, ya, o sea, produzca. Ahora ya administre bien, ya no se meta problemas, ¿ya? Oramos, le di su palabra, bendijimos. Yo me fui a mi casa y ahí les dejé a ellos. Ya estaban más que bendecidos. ¿Qué voy a ponerme a estar? Yo estoy creyendo y yo sé que va a pasar algo. ¿Ya? Cuando después ya me llaman las hijas, sí, pastor, se dio. Hablamos con los hermanos, los hermanos de ella, y nos dieron el dinero. Pero mi mamá no pidió lo que usted le dijo. Solo pidió para pagar la deuda, y nosotros le dijimos, ¿por qué no hizo caso bien lo que el pastor le dijo?
era que pida y a la tiendita y había estado lleno. No hizo caso, solo la mitad obedeció. Bueno, está vivo, pero chida. Pero si hubiese obedecido completo, hubiese estado mejor. Pero así se aprende, a la buena o a la mala, pero se aprende. Amén. Amén. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Incline su rostro y que hoy el reino de los cielos hoy se establezca en su corazón.